¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de conferencias que hemos organizado a través de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. Vamos a tener un cierre con broche de oro con el doctor Francisco Monroy, que nos acompaña el día de hoy para dar una interesante plática bajo el título La participación del médico veterinario zootecnista en la salud pública. Déjenme platicarles que el doctor Monroy es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Además, es maestro en ciencias en el área de medicina preventiva y salud pública por la misma universidad y cuenta con un diplomado de especialidad en One Health por la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Desde 1983 se ha desempeñado como profesor de tiempo completo en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. También es miembro de los comités de salud y producción acuícola, de vigilancia epidemiológica y de inocuidad de los alimentos, del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, órgano asesor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, es consultor y asesor en análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica e inocuidad alimentaria. Fungió como subdirector de análisis de riesgo en el SENACICA durante el periodo 2008-2011. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria 2006-2008 y vicepresidente del CONASA del 2007 al 2009. Doctor Monroy, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, Misael, muchas gracias a ti por, bueno, y a la Federación, al doctor Palafox por la invitación amable a participar. Por ahí anda uno de mis gatos, se aparecen con frecuencia en mis clases, en mis conferencias, en entrevistas, en todas partes, así que por ahí pasan y no, espero que no ocurra nada grave. Es parte Gracias de cómo por invitarme, con mucho gusto siempre con la Federación participando en las actividades en las que gentilmente nos invitan. Qué bueno que se haya tomado en cuenta este tema, creo que tiene mucha importancia y pues no sé si será con broche de oro, es viernes en la tarde, yo creo que muchos colegas van, a no ser por la contingencia, muchos estarían encerrados quizás en algún lugar tomando una copa o alguna cosa más agradable, pero si no, pues pueden abrir la copa a ellos que están en casa ahorita, ¿no? Así es. Pues muy bien, doctor, lo voy a dejar ya con los controles y nos apoya a compartir su pantalla y la audiencia es toda suya. Gracias. Bueno, pues de nuevo agradezco la invitación a la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. Es un gusto y un honor poder estar en este importante foro. La epidemia, la pandemia nos ha dado la oportunidad de modificar la forma en la que nosotros trabajábamos hasta antes, ¿no? Entonces ahora podemos platicar de esta manera, podemos estar en comunicación vía electrónica y eso ha optimizado también el que las audiencias puedan estar también escuchándonos, no solo en este momento, sino en cualquier momento porque se graban estas conferencias. Entonces, bueno, voy a platicar de este tema, me pidieron que cubriera este tema. Curiosamente, he tenido 2 presentaciones sobre esto mismo, quienes las han visto, espero que no se aburran porque he tratado de verlas con un enfoque totalmente diferente. Entonces, el enfoque que le había dado en la primera fue un enfoque totalmente personal, de la experiencia que he vivido en los últimos 37 años de trabajo. En la segunda le di un enfoque más académico porque era una cuestión dirigida a estudiantes, particularmente de primer ingreso de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Y ahora, pues siendo esta una organización de tipo gremial, quiero darle más bien una visión respecto a los médicos veterinarios, es decir, una visión más gremial justamente de esta participación que tenemos en la salud pública. Entonces, voy a empezar por este concepto, el concepto de la salud, simplemente para que estemos todos de acuerdo de qué hablamos, ¿no? Y además que reflexionemos en cuestiones de estas definiciones y de estos temas, ¿no? El concepto de salud, la Organización Mundial del mismo nombre, lo define como el estado de perfecto
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Es decir, hay una definición, pero esta definición, la verdad, es en sí un estándar, un ideal. No quiere decir que quien no cumple con esta definición no tiene salud. Digamos que ese es el óptimo, porque inclusive lo ponen entre paréntesis, un completo bienestar físico, mental y social, la verdad es que es difícil de obtener. En general, más bien nos referimos a salud como la ausencia de enfermedad. O sea, cuando no estoy enfermo, cuando tengo capacidad para poder ir a desempeñar mis actividades laborales o estudiantiles, es decir, cuando puedo estudiar, cuando puedo trabajar, cuando puedo hacer lo que yo haga, a lo que me dedique, asumo que estoy sano, ¿sí? De esta forma, muchas veces no nos damos cuenta que existen por ahí enfermedades, a lo mejor en periodos de incubación, etcétera, o de las que somos portadores, ahora que está de moda justamente esto, el ser sintomático o asintomático, etcétera, ¿no? Entonces, esta definición de la OMS es un ideal. Y lo menciono porque no hay como tal una definición de la OMS para salud animal o de alguna institución para la salud animal. Ahora lo veremos. Pero la plática está enfocada no solamente a salud, sino a salud pública. Y entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud pública? La salud pública se define como una disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones. Es decir, estamos hablando de quien estudia este fenómeno de salud, pero ya no solamente en los individuos, sino en grupos de individuos. También se define como una respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Es decir, estamos hablando de la disciplina que estudia la salud de las poblaciones, pero también a todas las acciones que se enfocan o que se destinan a promover, mantener y proteger la salud. Todo lo que vamos a hacer es parte de salud pública. En términos de medicina veterinaria, aquí un enfoque que no había dado en las pláticas anteriores es, bueno, ¿qué han hecho o qué hemos hecho los veterinarios en torno a la salud pública directamente? Hay muchísimas, escogí algunas que me parecen simbólicas, que me parecen muy interesantes en términos de las aportaciones, del qué, del quién, del cómo y por qué. En este caso, estamos hablando del doctor Bernard Loritz Frederick Bang. Él, curiosamente, es danés, un médico veterinario que nació en Dinamarca, no en Copenhague, y estudió en la Universidad de Copenhague. Él nació el 7 de junio de 1848 y falleció el 22 de junio de 1932, ya entrado este año. Y él es a quien se le atribuye el descubrimiento de la bacteria Brucella abortus en el año de 1897, que fue conocida justamente por él como el bacilo de Bang. Él fue el que desarrolló la prueba del anillo que nosotros utilizamos, anillo en leche, para diagnóstico de esta enfermedad en hatos bovinos, diagnóstico en leche, en el hato, es decir, cuando nosotros hacemos esta prueba y sale positiva en un hato donde hay 10 vacas, perdón, hasta 100 vacas, podemos identificar que una de ellas tenga brucela. ¿Cuál? No sabemos. Si sale positivo es que por lo menos una tiene brucelosis. Esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad contagiosa. Por supuesto, la brucelosis causada por Brucella melitensis está mucho más asociada a zoonosis, pero también Brucella abortus es una enfermedad transmisible al humano, ¿sí? Entonces, parte de la aportación de un médico veterinario en este sentido a la microbiología en general fue el descubrimiento de esta bacteria. Otra de las aportaciones directas que médicos veterinarios han hecho a la salud pública, en este caso en el desarrollo de vacunas, son a través de lo que hizo Jean-Marie Camille Guérin, o Guérin, como lo conocemos nosotros, que él nació el 22 de diciembre de 1872 en Poitiers, Francia, y en el año de 1995 en el Instituto Pasteur empezó a trabajar con otro microbiólogo, él era médico, Leon Charles Albert Calmet, y ellos desarrollan un bacilo con fines de vacunación, que es el bacilo Calmet-Guérin o Calmet-Guérin, que se aplica a partir de 1974 en forma universal a la mayor parte de los niños
en el mundo para controlar la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad que a partir de que se descubrió la pasteurización por Luis Pasteur y que se limitó la transmisión justamente de la brucelosis por consumo de lácteos, de leche y productos lácteos. Con eso, con el advenimiento de los antibióticos, a partir del descubrimiento de la penicilina y del uso de otros antimicrobianos, y con esta herramienta, esta vacunación que se tenía que aplicar, en sí no es una vacuna, es una bacterina, lo que se aplica a niños recién nacidos. ¿Por qué niños recién nacidos? Bueno, porque en sí lo que hace es proteger contra la primoinfección, es decir, la primera vez que estamos en contacto con este agente causal, con Mycobacterium, esto es lo que nos ayuda a que los mecanismos inmunológicos actúen. Y, bueno, desarrollaron esta vacuna que se conoce como BCG, justamente por las siglas de Bacilo Calmette Guerin, como le decimos nosotros, y falleció el 9 de junio de 1961 en París, Francia. Tuberculosis no pudo ser controlada por estos tres elementos que mencioné, pasteurización, antibióticos y vacunación, por una razón simple. Se estima que el Mycobacterium tuberculoso está presente aproximadamente en la tercera parte de la población del planeta, es decir, de los 7.500 millones de habitantes que tiene este planeta, de seres humanos, aproximadamente 2.500 millones, o sea, la tercera parte, se supone que están o estamos infectados. Estamos infectados, pero no padecemos tuberculosis. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tuberculosis es una enfermedad que tiene cuestiones sociales, desnutrición, condiciones de hacinamiento, pobreza, etcétera. Y se asocia también a inmunodepresión. Es decir, tuberculosis era una enfermedad que se planeaba que estuviera erradicada para fines del siglo XX y de hecho iba de bajada, pero surge el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y la gente que padece SIDA no muere de SIDA, no enferma de SIDA, sino que le plantea una condición que lo predispone a enfermar de, entre otras, tuberculosis, también candidiasis o linfosarcoma de Kaposi, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión de predisposición. Entonces, se asocia SIDA con ser portador del Mycobacterium, y entonces la gente enferma y muere de tuberculosis, sobre todo al principio de la epidemia de SIDA. Entonces, bueno, vemos cómo las herramientas van cambiando su utilidad dependiendo de las condiciones ambientales. No es la mejor foto de Peter Charles Doherty. Él es conocido como el primer médico veterinario que ganó un premio Nobel, sobre todo por aportaciones directas a la salud pública en términos de investigación en inmunología. Él compartió esta distinción en 1996 con el doctor Rolf M. Zinkernagel en el campo de la inmunología, específicamente todo lo relacionado con linfocitos T, citotóxicos y algunos modelos restrictivos. Son aportaciones de médicos veterinarios que vemos en diversos campos relacionados con la salud pública. Y finalmente, de este primer grupo, de esta primera parte de lo que voy a hablar, controla enfermedades en humanos. Los veterinarios también controlamos enfermedades en humanos. Uno de los países que se ha considerado más exitoso en términos del control de la pandemia de COVID-19 en estos momentos es Alemania. Y la persona que está llevando a cabo o siendo responsable principalmente de la pandemia, o una de las personas más influyentes en este sentido, es el doctor Lothar Wieler. No sé cómo se pronuncia en alemán esto. Él nació el 8 de febrero de 1961 en Königswinter, Alemania, y es el presidente del Instituto Roberto Koch. Ellos participan intensamente en las actividades de prevención y control de COVID-19, y entonces es veterinario. Hay otro veterinario también, ya no lo quise incluir porque era el mismo tema, que es el que está directamente como responsable del Ministerio de Salud en las Islas Feroe, que son un protectorado danés, por allá muy cercano al Círculo Ártico, con 18,000 habitantes en unas cuantas islas, un pequeño archipiélago, en donde ellos presumen no haber tenido un solo caso de COVID-19. Bueno, son islas. Es mucho más fácil controlar el problema cuando estás en una isla, pero quien lo
lleva este control, es un médico veterinario que tomó medidas tal como si se tratara de unidades productivas animales. Bueno, y con relación a salud animal, la salud animal tiene que ver con la salud pública o no. Bueno, curiosamente, les decía yo, no existe una definición tan clara, tan estandarizada de salud animal como de salud. A veces tratamos de adaptar la definición de salud con aquello del bienestar físico, mental y social, pero en el caso de los animales es un poco más difícil establecer o sea, sí podemos establecer el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social, pero como hablamos tanto de bienestar, pues más bien nos referimos a bienestar animal. Y de ahí inferimos que si están sanos, están en condiciones de bienestar, y si tienen bienestar, van a estar sanos. Es como que un ping-pong, ¿no? ¿Qué es primero, la salud o el bienestar? Bueno, ambos son igual de importantes, y de hecho, las acciones de salud animal están enfocadas en términos de salud, como el concepto que tenemos en la OMS, mejor dicho, de salud animal, del equilibrio físico, mental, etcétera, se referirá más a bienestar. Aquí, por ejemplo, vemos algunas acciones que la OIE tiene o ha venido desarrollando en los últimos años relacionadas con el bienestar animal. Entonces vemos normas internacionales para animales terrestres en términos del transporte por diferentes vías, el sacrificio, que aquí ya llamamos matanza, la utilización de animales en la investigación y en la educación, el control de las poblaciones de perros vagabundos o que callejean, equidad de trabajo, trabajos que han venido haciendo, inclusive en México, desde hace muchísimos años, nuestra querida doctora Lynn Schunemann de Aluja, sistemas productivos y cuestiones relacionadas con principios básicos y científicos del bienestar animal. Cuestiones también relacionadas con directrices en términos de la gestión de desastres y reducción de riesgos, asociado esto al bienestar animal, normas adaptadas para los peces de cultivo, donde vemos también transporte por las mismas vías, la cuestión de sacrificio, inclusive recomendaciones emitidas por el Código Sanitario de Animales Acuáticos. Y dice la OIE que actualmente se encuentran en curso cuestiones relacionadas con sistemas de producción en cerdos y gallinas ponedoras y de sacrificios en reptiles de granja. En fin, vemos pues que las acciones relacionadas con el manejo que le damos a los animales tienen que estar regidas por condiciones de bienestar animal para que los animales estén sanos. Pero inclusive esto va un poco más allá. La OIE define a qué se refiere con el bienestar animal. No con la salud, pero sí con el bienestar animal. Y entonces establece 5 pautas que son llamadas las libertades de los animales. Desde el año 2006, la OIE establece que los animales tienen que estar libres de hambre y de sed, deben estar libres de malestares físicos y térmicos, no tener calor, no tener frío, no tener ningún tipo de dolencia, expresar su comportamiento normal. Esta es la parte más subjetiva, dijéramos, de los aspectos relacionados con bienestar, porque ¿cuál es su comportamiento normal? Es normal para un animal que está enjaulado, quererse salir, querer huir o adaptarse. Son cuestiones que se han discutido y que por esas razones no siempre es fácil estandarizar los conceptos. Libre de miedos y angustias, es decir, no torturar, no aterrar, no maltratar a los animales. Y libres de enfermedades, dolor e injurias. Injuria como una traducción de daño o lesiones directamente, ¿no? Entonces, vemos cómo el bienestar engloba a la salud animal. El bienestar animal es parte de la salud animal. Pero también tenemos cuestiones relacionadas con la salud animal propiamente dicha. Curioso, pero en la OIE se entiende qué es la salud animal, pero no se define. Sin embargo, sí se mide. Y se mide justamente como la OMS dice que no debemos de hacer. Es decir, a partir de qué tanto se afecta la salud o qué tanto de los individuos están enfermos. Y entonces, en términos de salud animal, vemos que existen interfaces, que hay condiciones en donde la salud animal y la salud pública se interrelacionan. Por ejemplo, el 60% de los patógenos humanos son de origen animal. Es decir, sabemos que los humanos somos animales
pero en sí muchas de las enfermedades que son propias de nosotros, de los patógenos que nos afectan, son exclusivos de nosotros. Pero 60% se sabe actualmente, es posible que sean más, son compartidos o son de origen animal. No quiere decir que porque sean de origen animal necesariamente se comportan todo el tiempo como zoonosis, algo que se discute, por ejemplo, en este momento es si COVID-19 es una zoonosis. En automático decimos, pues si procede de los animales, es una zoonosis. Pues sí, sabemos que procedió de los animales, pero realmente de todos los millones, que ya son millones de casos que actualmente existen en el planeta sobre esta enfermedad, todos o el 99.9% de los casos proceden de otro humano. O sea, ya es una enfermedad de humanos. Tuvo un origen animal, pero ya no necesitamos a un animal para enfermarnos. No es de que tengamos que poner rejas en las ventanas para que no se metan los murciélagos o los pangolines y nos contagien, sino que nosotros tenemos que protegernos del contacto con otros humanos, y lo sabemos. Cubrebocas, protección en los ojos con lentes, gogles o careta, el lavado de manos, la sana distancia, quedarse en casa si puedes, todo esto que nos han estado diciendo y que no todos hacen, aún pudiendo, no todos lo hacen, pero bueno, son medidas que tenemos que tomar con respecto a los humanos. A pesar de que sean enfermedades de origen animal, algunas solamente en su origen lo fueron y después ya son enfermedades que se transmiten entre los humanos, como el caso de COVID-19. Y de hecho, es más el riesgo que tienen nuestros animales de enfermar a partir de nosotros que al revés. Es decir, hasta ahora se sabe que unos cuantos gatos, unos cuantos perros, hurones, bisones, se han infectado aparentemente de parte nuestra. Todavía el conocimiento está surgiendo, todavía todas las condiciones no se dan como para que sepamos cuáles son los casos, pero se sabe hasta ahora que es poco probable que los animales nos retransmitan la enfermedad. Hasta hoy el conocimiento que se tiene ya comprobado. Se sabe también que el 75% de las enfermedades, o sea, 3 de cada 4 de las enfermedades animales emergentes tienen un potencial de transmisión a los humanos. Otra vez, tal como lo que está pasando. COVID-19 es una enfermedad emergente, como lo fue en su momento SARS-CoV o el MERS, o influenza, que en sí no es tanto una emergente, sino una reemergente, porque ya había estado durante otra época. ¿Sí? Influenza es otro ejemplo de enfermedad que tiene un origen animal, pero que no necesariamente es una enfermedad zoonótica. ¿Sí? Y también se sabe que aproximadamente 5 enfermedades emergentes surgen cada año. ¿Sí? Es probable que sean muchísimo más las que tenemos potencial, pero por fortuna se han identificado más o menos en promedio 5 enfermedades cada año. Fiebre aftosa. Esto es, digamos, la tercera parte de la plática. Vimos ahora, empezamos con las aportaciones directas de ilustres veterinarios históricamente relacionados con la salud pública. Vimos después el concepto de salud animal y bienestar animal. Y ahora vamos a enfocarnos a enfermedades que han impactado en la población humana. Me van a decir, espérame, fiebre aftosa no tiene absolutamente nada que ver con salud pública porque no es una enfermedad que se transmite al ser humano. ¿Sí? De hecho, aparece fiebre aftosa en el tomo de zoonosis de Pedro Hacha, que trata de zoonosis de origen viral. Sí, pero es una enfermedad que solamente en condiciones de laboratorio, cuando estamos manipulando el virus, etcétera, puede llegar a afectar al ser humano con alguna infección en la mucosa, etcétera. Existe una fiebre aftosa que afecta a los seres humanos, que se llama igual, pero que no es el mismo agente causal, no es el aftovirus que conocemos nosotros, ¿sí? Es como el cólera porcino y el cólera humano. El cólera humano es causado por vibrio, el cólera porcino era causado por el virus que después conocimos como virus de fiebre porcina clásica o peste porcina clásica, como cualquiera de las dos formas lo conocemos. Entonces, bueno, tenemos a estos aptovirus de fiebre aftosa. Ahorita voy a explicar por qué es una enfermedad que tenga importancia en términos de salud pública.
Tuvimos nosotros un brote muy importante de fiebre aftosa el siglo pasado, hace casi ya 100 años hubo un pequeño brote en Tabasco, Campeche y Yucatán, pero se erradicó mediante el sacrificio de 1,200 animales en 1928. Sin embargo, entre 1945 y 1946 hubo llegada de ganado procedente de Brasil a Boca del Río Veracruz. El ganado quedó en cuarentena. Se estuvo determinando si era o no portador de aftosa. Se discutió mucho. Fue una cuestión aparentemente de influyentismo lo que hizo que este ganado cebuino llegara procedente de Brasil a nuestro país y lo estacionaron en la isla de sacrificio en lo que determinaban y pasaba la cuarentena y si estaban enfermos, etcétera. El hecho es que se supone que no, se creó una comisión México-Americana de veterinarios para analizar esta problemática. La comisión determinó que no tenían problema los animales, sin embargo, empezaron a presentarse brotes o focos, mejor dicho, de fiebre aftosa cerca de Boca del Río y en diferentes entidades de la República Mexicana. Esto generó que México estableciera una metodología de control mediante el rifle sanitario, pero el rifle sanitario, que no es otra cosa que el rifle, se requirió la participación del ejército, brigadas del ejército, con brigadas de médicos veterinarios, etcétera. Se presentaban los casos, llegaran y tal como vemos aquí, pues se cavaran fosas y allí se metiera el ganado, se le diera muerte y después con bulldozers cubrían esto, en fin, todo era trágico, pero mucha gente empezó a protestar, ¿sí? Y se mataron 23,424 animales en todo el periodo. Sin embargo, por protestas se tuvo que modificar el método de sacrificio y se utilizó por primera vez una vacuna para controlar un brote de fiebre aftosa. Antes de esto, ningún otro país había controlado fiebre aftosa con vacunación y pasaron más de 40 o 50 años para que esto volviera a ocurrir de nuevo. Se controló en el año de 1954, pero de todo lo malo que hubo, de todo esto, las muertes y otras cuestiones que voy a comentar un poco acá adelante, surgieron dos situaciones muy interesantes. Una, esta comisión inicial México-Americana después se convirtió en la Comisión México-Americana para el Control de la Fiebre Aftosa, la Comisión para la Aftosa, conocida así como por las siglas como CPA, que actualmente todavía existe, ¿sí? En la Dirección General de Salud Animal, todavía una de las direcciones es la de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, que se encarga justamente del control de las enfermedades exóticas, de las que no tenemos en nuestro país, y se atienden las sospechas, se da seguimiento a una serie de animales que llegan procedentes de otro país, etcétera, ¿no? Y surge también el sistema TIF. ¿Por qué el sistema TIF? Bueno, México tenía comercio con Estados Unidos, le vendíamos carne a Estados Unidos, y los americanos estaban interesados en seguir manteniendo ese comercio. La única forma que se logró fue establecer plantas de sacrificio que estuvieran controladas, que tuvieran estándares de calidad y de inocuidad similares a los de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Y entonces en México se creó todo un sistema de procesamiento, de plantas de procesamiento de carne, que a la larga se conoció como sistema tipo inspección federal y que es la base de todo lo que actualmente tiene que ver con la inocuidad que más adelante veremos. Estos nombres, yo esperaría que todo el mundo los conociera. Esta placa estuvo en la entrada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM durante muchos años, como testimonio de perpetua gratitud, para ejemplo de generaciones futuras y por el sacrificio de sus vidas, el bien de la patria durante la campaña contra la aftosa, ¿sí? De los doctores Julio César Romano, Rodolfo Luis Revilla, Juan Reyes Paredes, Augusto Juárez Medina y Adrián Meseta. Murieron en manos de personas que no querían que mataran a sus animales, que ahora lo vemos en un México bronco, por allá de mediados del siglo XX, donde los animales, en otras partes se había logrado matar. En el año 2001 se controló el brote de fiebre aftosa en el Reino Unido mediante el sacrificio de miles y miles de vacas. Pero las vacas inglesas son un número, tienen un arete y son
propiedad, cientos o miles de ellas, de gente que son empresarios, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de que las vacas tenían nombre. Cada una de las vacas era parte de la familia de la población. Era la vaca que daba de alimento, que daba de comer a la familia y de la cual obtenían leche para venderla a los vecinos, ¿sí? O para fabricar quesos, etcétera, para obtener crema. Entonces el proceso no era tan fácil, porque no solamente estaban matando a parte de una fábrica, sino estaban matando a un ser vivo que de alguna forma era parte de la familia. Y entonces, fíjense cómo es la historia. Esta lámina la consiguió Tatiana Chávez, una exalumna mía, no sé ella de dónde lo obtuvo, pero es muy interesante porque esto todavía está en un parque en la población de Senguío, Michoacán. Lo pusieron en 1969 y es un homenaje al valor y patriotismo de la mujer mexicana, ¿sí? Por el 50 aniversario de Teodora Medina Guijosa, heroína de los acontecimientos de la fiebre aftosa. Ella fue la responsable de encabezar el movimiento para matar a los veterinarios. La historia no es blanca ni es negra, es gris y está llena de matices. Hoy todavía veterinarios mueren en manos de personas que argumentan defender los derechos de los animales, a veces con justicia, pero muchas veces de manera injusta, y que toman la justicia entre sus manos y se defienden y matan a nuestros colegas. Nuestra profesión es de alto riesgo y pues así son las cosas. Esto pasó durante la aftosa. Esto forzó al gobierno a que se suspendiera la estrategia de diagnóstico y erradicación, bueno, mediante el sacrificio, y se buscara otro que fue la vacunación. Y bueno, finalmente se logró. Otra epidemia muy importante, la de encefalitis equina venezolana, esto ya es en los años 60 y 70. Es una enfermedad viral, un alfavirus de la familia Togaviridae. Hubo varios brotes del 73 hasta el, perdón, 35 hasta el 71, de Colombia y Venezuela hasta Texas, Estados Unidos. Es una zoonosis y fue controlada en el 77 por vacunación. Fue controlada por médicos veterinarios mexicanos, en donde, bueno, ya se sabía que el diagnóstico y eliminación, en este caso de los caballos, que todavía hay un vínculo más cercano, suele haberlo, que con las vacas, pues esto iba a ser muy complicado, ¿sí? Entonces, se buscó la forma de erradicarla, se contó con una vacuna, curiosamente traída por el ejército de Estados Unidos a México. Hay varias historias por ahí interesantes. Pero bueno, esta enfermedad dio nuevo ímpetu a nuestra profesión, curiosamente, ¿sí? Se necesitaban muchos veterinarios, empezaron a surgir nuevas escuelas de veterinaria en el país. La nuestra, la de la universidad, se transformó, la escuela se transformó en facultad, un poco gracias a este estímulo. Se cambiaron a las instalaciones donde estamos actualmente, se consiguió mediante créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se consiguieron recursos para ampliar las instalaciones con las que contamos, se desarrollaron quirófanos y mucho de lo que todavía tenemos, ¿sí? Es decir, se demostró que era importante contar con una profesión veterinaria sólida. Profesores de la facultad fueron enviados al extranjero a que adquirieran sus posgrados porque se vio la necesidad de que tuviéramos posgraduados también en nuestra profesión. Entonces, bueno, a veces las desgracias no lo son, sino que nos ayudan también a salir adelante. Esta era una zoonosis también, ¿sí? Es una enfermedad que se transmite al humano a través de la picadura del mosquito. El gusano barrenador del ganado, simplemente analicemos cuál es el nombre de la mosca que pone sus larvas, Cocliomia omnivorax, devoradora de hombres, ¿sí? Como una persona que utiliza ese nombre en su correo, o lo utilizaba. En 1972 se crea una comisión paralela a la CPA, que es la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador en el Ganado, y utilizan un método muy interesante. Se hacen fábricas, se cuenta con una fábrica, se contaba con una fábrica que estaba por allá en
cerca de Tuxtla Gutiérrez, en Chapa de Corzo, y en esta planta se fabricaban moscas, pero que eran irradiadas. Fíjense, el uso de radiación para esterilizar moscas. Las moscas se liberaban en las zonas endémicas, en las zonas donde había brotes, y entonces como estos insectos se cruzan una sola vez en la vida, pues llegaban las moscas macho, buscaban a las moscas hembras. Las moscas hembras son las que ponen los huevos en las heridas, y estos huevos, después de un tiempo, salen las larvas y son las que son gusano barrenador, o sea, como un barreno debajo de la piel, van destrozando la piel de humanos y de ganado, ¿sí? Entonces, llegaban las moscas se cruzan, decíamos, una sola vez, la mosca hembra, se va muy satisfecha de que ya está fértil. En realidad ponen los huevos, pero estos no están fertilizados porque el macho fue estéril. Entonces sí hay heridas abiertas, sí llegan a poner el huevo, pero no surgen los gusanos barrenadores y por lo tanto se acaba el problema. También hay que atender las heridas, por supuesto, pero en caso de que lleguen las moscas no va a presentarse el gusano barrenador. Se erradicó de nuestro país, llegó a haber brotes recurrentes todavía en este siglo. La planta finalmente por poco uso se desmontó, fue una tristeza, pero se desmontó y se volvió a montar ahora en la región de Panamá, porque bueno, pues se supone que ya se bajó la frontera de esta enfermedad y que en tal caso que necesitemos, pues les tendremos que pedir moscas a ellos. Están libres Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Es también una enfermedad que se considera zoonótica. La rabia es la zoonosis por excelencia. Todavía en esta actualidad mundial, hay entre 55,000 y 70,000 víctimas al año, la mayor parte de ellas niños. Para que nos demos una idea, en China cada año 30,000 personas mueren de rabia, ¿sí? Todavía. Más del 95% de las mordeduras o de los casos de rabia son a través de mordeduras de perros infectados. Los perros muerden a las personas. ¿Por qué niños? Porque los niños su cara está más cerca de la cara de los perros. Es más fácil ser agredido por un perro si eres niño, y te agrede aparte en zonas donde estás eh, inervado, donde hay mucha inervación en la cara o en las manos porque te proteges. Si eres adulto, te puedes dar el lujo de correr, y si corres y te muerde en el trasero, pues el viaje que tiene que hacer el virus hasta el sistema nervioso central es más largo y hay más oportunidad de recibir una atención. Es el tratamiento, porque hay un tratamiento que es la famosa vacuna post-exposición, llega a funcionar más, ¿sí? Entonces, está la atención oportuna, el hecho de que hay vacunación, pero sobre todo el control no se hace en la vacunación de humanos, eso se utiliza como un tratamiento post-exposición. La prevención se basa en vacunar a los perros como posible vehículo transmisor de la enfermedad y controlar la población canina que deambula en la calle, es decir, la que no tiene un propietario responsable. ¿Cómo se hace esto? Bueno, durante muchos años se hizo a través de redadas, salían a redar las camionetas a atrapar perros callejeros. Cada vez es más difícil hacer esto, por lo mismo regresamos a la situación de la señora Guijosa de Senguió. Un perro puede estar callejeando, a lo mejor no tiene un dueño responsable, pero si llega una camioneta por él a quererlo recoger y llevárselo a la perrera, empieza a salir 1, 2, 3, 4, 5 o 10 dueños que dicen, es mi perro, y no te lo llevas, ¿sí? Y son capaces de linchar a las personas, etcétera. Entonces, las racias, como se les llamaba, ya no se practican prácticamente, excepto en zonas donde realmente tienen problemas, y se ha preferido la vacunación universal de los perros. La Secretaría de Salud tiene un área específica, la Dirección de Zoonosis de la Secretaría de Salud, en donde se enfocan particularmente en el control de la rabia. Y controlando la rabia es como un paraguas, hay un montón de otras enfermedades que se controlan, ¿sí? Se ha procurado la tenencia responsable, es decir, que los propietarios se hagan responsables de sus perros, que los propietarios vacunen a sus perros, que los propietarios saquen a sus perros a pasear con correa, con bozales, prácticamente imposible, nadie lo hace, pero idealmente si es un perro que muerde, pues no lo podemos dejar que ande por ahí, ¿sí? Los perros agreden,
En un estudio que hicimos en Tláhuac hace algunos años con un alumno mío, Roberto Torres, con una querida colega, esposa de un amigo mío, la doctora Angelina, eh, determinamos que en el Centro de Control Canino de Tláhuac se habían registrado hasta 1,000 agresiones por año de perros. La mayor parte de perros conocidos, perros de la familia, ¿sí? No es el perro callejero el que muerde. Afortunadamente son los perros de casa, pero llegan a producir lesiones graves. Hicimos un análisis de mordeduras. La mayor parte son niños entre 6 y 14 años, que le da de más inquietud, que corretean al perro, que juegan a la pelota, y entonces el perro se aloca, se enoja y agrede. El perro sí, es el mejor amigo del hombre, pero no siempre los tenemos bien educados, no siempre los manejamos en las mejores condiciones, y muchas veces un propietario prepotente tiene un perro prepotente. ¿Por qué? Porque el perro responde a los intereses del dueño. El dueño dice, esta es mi calle y por aquí no pasa nadie. Y el perro, pues le cree a su dueño y dice, por aquí no pasa nadie y de mi cuenta corre, ¿no? Entonces, los perros agreden. Esto ocurre. Afortunadamente en México, gracias a todos los esfuerzos de la Secretaría de Salud y de miles de médicos veterinarios en clínicas particulares y estudiantes voluntarios participando en campañas y todo el sector salud trabajando de manera organizada, se pudo erradicar la rabia humana transmitida por perros. Somos el primer país reconocido en el mundo por la Organización Mundial de la Salud como libre de rabia transmitida por perros. Todavía en comunidades alejadas, en zonas donde hay murciélago matófago, en zonas donde hay zorro, zorrillo, mapaches, se puede dar la transmisión, pero ya son casos esporádicos. Estamos hablando de un caso al año, dos, no más, o a veces ninguno, ¿sí? La mayor parte de los casos, también en México, eran por mordedura de perro. Llegamos a tener nosotros en los años 70 alrededor de 100 casos humanos, 100 muertos humanos al año por rabia. Es la zoonosis más conocida y en nuestro país es la zoonosis a la que más dinero se le invierte al año. La encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad total y absolutamente creada por nosotros, por la alimentación artificial en el ganado bovino, por darle de comer vaca a la vaca, por los tejidos, los desechos del ganado, pues con eso se fabricaba harina de carne y hueso. Esta harina de carne y hueso era parte de la materia prima de eh, alimentos para bovinos. Hubo una crisis petrolera en el planeta y esta crisis produjo que se modificaran las formas de elaborar las harinas de carne y hueso, se disminuyó la temperatura, que era más de 135 grados, se disminuyó alrededor de 80 grados centígrados mediante la utilización de solventes y se obtuvo harina en forma más barata porque había crisis petrolera en los años 70. Pero esto tuvo como impacto que aparentemente por una sobreproducción de borrego, los restos de borregos se transformaban en harina con esta nueva metodología. Esta harina fuera consumida por las vacas y las vacas adquirían una enfermedad nueva que fue llamada enfermedad de las vacas locas, mad cow disease, ¿sí? Esto cambió muchos paradigmas porque yo me acuerdo de los primeros ejercicios en los que Senacica, bueno, todavía no era Senacica, era CONASAG, nos invitaban a dar capacitaciones en diferentes partes del país. Pues se tenía la idea de que si entraba una vaca loca, no la dejes que esté en contacto con otras porque se va a enfermar. No, esta enfermedad no se contagia, no se transmite de esa forma. Decíamos que había consumo de borrego. El borrego tiene una enfermedad que conocemos que se llama Scrapie, que es causada por un pequeño prión, que es una proteína aberrante que está en estos borregos y aparentemente el prión de Scrapie se adaptó y se creó un prión propio de las vacas, que es el prión que causa la encefalopatía espongiforme bovina, que es una enfermedad que produce pues unos aguacamientos, digamos, en el encéfalo, en el tejido nervioso, y que por lo tanto delimita la transmisión nerviosa, produce trastornos en la movilidad, pero también trastornos del comportamiento. Las vacas se vuelven locas por esa razón. Pero
una vaca para adquirir esta enfermedad tiene que comerse el tejido de otra vaca loca y pasar un periodo de incubación que se ha determinado que es de más de un año, 2 años, etcétera, ¿sí? Son largos periodos de incubación, es decir, no es algo que ocurra de forma en corto plazo. Nuestro país tuvo que plantear una serie de estrategias para limitar. Lo primero fue el cierre de fronteras. Dejamos de comprar carne procedente del Reino Unido porque el brote se presentó en primera instancia en el Reino Unido. Después se diseminó a otros países de Europa. Finalmente llegó primero a Alberta, Canadá, y después a Estados Unidos. Entonces México fue cerrando fronteras a partir de decisiones que fueron generadas por el CONASA o sugeridas por el CONASA. Fue la primera recomendación importante del Consejo Consultivo Técnico Nacional de Salud Animal, cerrar la frontera, y solamente se abría a solicitud inclusive de los propios ganaderos porque se requería la importación de vaquillas de reemplazo, porque sale más barato o salía más barato traer vaquillas de reemplazo procedentes de Canadá y Estados Unidos a $1,000 la vaquilla, que hacer la recría en nuestro país. Salía más caro hacer la recría, sale más barato comprarla, puesta aquí en la granja, $1,000, ¿sí? Entonces se tuvo que abrir la frontera, pero se estableció todo un sistema de trazabilidad. Esto dio origen o estímulo, porque ya estaba, pero se estimuló mucho el SINIG, el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, los aretes, primero en el ganado bovino, ya después en las demás especies se está promoviendo, ya se tiene el de abejas y se ha ido avanzando en este sentido. Entonces se estableció, se consolidó el SINIGA, pero sobre todo también había una justificación importante en términos de salud pública. De los 200,000 y pico de casos, 180 y tantos mil casos que hubo de enfermedad de las vacas locas en el mundo, aproximadamente se registraron de forma paralela 200 casos de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob disease es lo que dice aquí, nueva variante. Ya existía una encefalopatía espongiforme en los humanos, pero no era transmisible. Y esta se supone que sí, a partir del consumo de carne de vacas locas. Esto produjo una crisis muy importante en el consumo de carne en el mundo, porque decían, si como carne de vaca, me voy a volver vaca loca, más o menos, ¿sí? Es la forma en la que funcionan las lógicas y analogías de los humanos, no siempre con acierto. Entonces, bueno, México tuvo que establecer toda una serie de estrategias, aparte de los sistemas de trazabilidad para el ganado de importación, establecer normas, la norma 060 y la 061, para controlar la reintroducción de residuos bovinos para consumo de bovinos, es decir, prohibir que las vacas comieran vaca, en pocas palabras, que hubiera separación en términos de producción para que el ganado, o el alimento, mejor dicho, que iba a ser destinado al ganado bovino, no se expusiera o no estuviera en contacto estrecho con alimento que fuera a ser utilizado para, por ejemplo, perros, gatos u otras especies. Ellos sí pueden comer carne de bovino. Hasta ahora, bueno, se sabe que en el caso de los felinos sí existe un riesgo, pero la norma no limita la elaboración de alimento con base en alimento de ganado, sobre todo porque no tenemos la enfermedad en México. México tuvo que demostrar con un programa muy fuerte de vigilancia epidemiológica en rastros, en plantas de alimentos, en plantas procesadoras de alimentos de residuos que se conocen como plantas de rendimiento, más todos los sistemas de trazabilidad, más toda la documentación de que se estuviera llevando a cabo, más la normatividad, más la aplicación de las sanciones ocasionadas por el ejercicio de la normatividad, las visitas de inspección, etcétera, un expediente que se mandaba año con año a la OIE. Juntar este expediente bien durante un periodo de por lo menos 8 años hizo que México, después de hacer la tarea, finalmente nos dieran el reconocimiento de libre. No. El mayor reconocimiento que da la OIE con respecto a enfermedad de las vacas locas es que somos un país de riesgo insignificante. Y nunca hemos tenido un solo caso de esta enfermedad, ¿sí? Dice la OIE, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y esta frase, que tiene otra autoría, pero que ellos la han adoptado como propia, significa que no solamente es decir, no tengo un caso de vacas locas. La pregunta que sigue de inmediato es, ¿y ya lo buscaste? Y entonces la respuesta es sí, aquí está la búsqueda siguiendo la metodología que establece la OIE en cuanto al programa de vigilancia epidemiológica.
Y si este se ha cumplido, se tiene la evidencia documental y se puede comprobar también mediante las muestras de laboratorio que se van tomando cada vez que una vaca se cae, cada vez que hay una vaca que tiene una muerte inesperada, etcétera, con signos nerviosos. Todo esto se tiene documentado, se tienen las evidencias. La OIE viene, verifica y dice, está bien, ya pasaste y no tienes problema. ¿Sí? Esto último tiene relación con la inocuidad de los alimentos, pero también la fiebre aftosa. ¿Por qué? No porque se transmita la aftosa al humano y menos por el consumo de alimentos, pero sí porque, decíamos, a partir del brote de fiebre aftosa, supimos, mejor dicho, se generó el sistema tipo inspección federal. Un resumen de inocuidad de los alimentos, dice, la inocuidad es la característica que tiene un alimento de no causar daño a la salud del consumidor por efectos de algún contaminante. El alimento tiene que ser inocuo. Y las etapas en la cadena de producción, desde la granja hasta la mesa, tienen que garantizar que este alimento va a ser inocuo. No va a ser aquí, ni va a ser acá, ni va a ser acá, ni va a ser acá, sino el alimento, el producto final, la leche, el huevo, la carne, van a ser inocuos cuando ya estén listos para consumo. En el rastro todavía no queda inocuo, todavía falta procesarlo, etcétera, ¿sí? Pero en las etapas intermedias, nosotros vamos reduciendo los riesgos de contaminación. Entonces, a lo largo de las cadenas productivas, desde la producción de alimento que se va a comer la vaca, el cerdo, el pollo, etcétera, este tiene que llevar sistemas de reducción de riesgo que se llaman buenas prácticas de producción agrícola. Debemos de controlar los insumos, el agua que beben los animales. Platicaba yo ya no me acuerdo en qué presentación, alguna participación que me tocó cuando estuve en Senacica, donde atendimos un supuesto brote de cisticercosis bovina, que en realidad, bueno, las intenciones de las autoridades locales de salud era pues matar a las vacas que estaban con cisticercos bovinos porque iban a transmitirle teniasis a los seres humanos. Pero, ¿de dónde se enfermaron estas vacas? Bueno, pues resulta que ellas bebían agua de canales que estaban contaminadas con heces que venían de río arriba, o digamos en la parte donde venía la corriente, ya venían contaminados con huevos, porque procedían de poblaciones donde había seres humanos que habían estado o que estaban enfermos de tenia saginata. Entonces ellos bueno, eran portadores de tenia saginata, estaban eliminando los proglótidos, iban a dar a las aguas negras, estas liberaban los huevos caían en el agua era utilizada directamente para la producción bovina, los corrales de engorda, y desarrollaban los cisticercos y en el rastro los encontraban. Entonces no había que matar a los bovinos, había que prevenir. ¿Sí? Y ahora que demostramos que el problema era de salud pública, dijimos, bueno, entonces ¿ahora qué van a hacer? ¿Proponer matar a la población de humanos que está contaminando? No, pues hay que tratarlos. ¿Okay? Pues hay que tratarlos. Entonces había que desparasitar. Ya lo habían hecho, pero dieron solamente un tratamiento y tenían que ser 2 tratamientos para lograr la desparasitación de toda la población. Y esto, después de que lo hicieron, finalmente se logró que se pudieran bajar ya los índices de personas parasitadas, la liberación de los proglótidos. Se hicieron programas de buenas prácticas de producción pecuaria en las unidades productivas para disminuir también la contaminación por parte de... Está puesta ahí. Te la mandé por WhatsApp, perdón. Para disminuir la posibilidad de contaminación a través del agua de estos bovinos. Entonces, vemos buenas prácticas de producción agrícola, buenas prácticas de producción pecuaria, los insumos, los tratamientos, los medicamentos, tienen que ser, tenemos que saber de dónde vienen, tiene que haber buenas prácticas de aplicación de estos tratamientos, tiempo de retiro, lo mismo en producción acuícola, ¿sí? No aplicar medicamentos que no sean, que no estén autorizados, que no sean legales, que no estén, no están permitidos en la población, se deben de contar con las recetas, la trazabilidad, todas estas herramientas abonan para, o son parte de las buenas prácticas de producción pecuaria y acuícola, ¿sí? Ya cuando obtenemos los alimentos, en el caso del rastro, o en las plantas de procesamiento, en las plantas pasteurizadoras,
pues vamos a utilizar las buenas prácticas de manufactura, que van a ayudar a que con las manos no contaminemos, o con el ambiente, con las superficies inertes, no contaminemos estos alimentos, y que podamos establecer y diseñar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que nos permitan también que estas superficies sean sanitizadas de forma correcta, que si hubo materia prima que estuvo cruda en una superficie, pues esta se limpie, se sanitice, se higienice, para que si llega después un producto que ya no va a tener un procesamiento térmico, como lechuga o queso, etcétera, no se contamine. Y establecer diferentes estrategias como el análisis de peligros y control de puntos críticos, que conocemos como HACCP por sus siglas en inglés, o cualquier otra metodología que nos ayude a obtener alimentos inocuos. Todo esto junto con o dentro de sistemas tipo Inspección Federal de Matanza, de faenado y de procesamiento de los alimentos. Una pausa, una anécdota de este logo, me encanta ese logo. Cuando estuve en Senacica traía mis camisas, por supuesto ese logo que está ahí, la vaca, el elotito, el pescado, y todo esto, ¿no? Una vez, ya saben, encargos domésticos, ¿no? Hoy ya voy de regreso a la casa. Ah, ¿te encargo unas tortillas? Sí, está bien. Entonces paso a la tortillería. ¿Me da 1 kilo, por favor? Sí. Y el señor de la tortillería se me queda viendo con simpatía, ve mi camisa y dice, ¿trabaja usted en Maseca? Y le digo, no, el logo se parece, pero es en Azica. Digo, ¿me va a hacer algún descuento o algo así? Pero bueno, siempre le cuento esta anécdota a la gente de Senacica porque ellos traen sus camisetas con sus logos. En fin. ¿Qué tenemos que ver con la producción agrícola? A lo mejor decimos, esto es cosa de ingenieros agrónomos. Bueno, resulta que 3/4 de la producción vegetal mundial requiere de polinización activa. La abeja es el principal insecto polinizador. Y puede haber disminución de poblaciones apícolas por parásitos como varroa, infecciones virales y bacterianas, uso irresponsable de pesticidas. Y en sí las abejas pueden desaparecer por diferentes razones o efectos adversos. Que esto afecta a la agricultura mundial y afecta a la biodiversidad. Y entonces, ¿quién se encarga del control de estos parásitos, de estas infecciones virales, de usar responsablemente los pesticidas, etcétera? Pues nosotros. Entonces, el trabajo que los veterinarios en producción apícola hacen tiene una repercusión muy importante en términos de polinización para la producción agrícola. Hay zonas, no solamente con las abejas, también con los abejorros de género Bombus. Se compran abejorros, se importan abejorros, o se busca importar, o se buscan especies específicas, especies que se han desarrollado que tienen una gran capacidad polinizadora, ¿sí? Para flores, para tomates, para cultivos en general. Entonces, es muy importante también esta actividad, curiosamente, ¿sí? La producción acuícola. Cerca del 50% de los pescados y mariscos para consumo humano actual provienen de la agricultura. Llegó un tope de producción hace 30 años de la captura, de lo que obteníamos capturando pescados y mariscos del mar. Hemos llegado a la saturación y ha seguido creciendo el consumo de pescados y mariscos por parte de los humanos, pero ahora es a través de la acuicultura. Y en la acuicultura tenemos médicos veterinarios que están preparando para esto. Por supuesto, compartimos esta actividad con otras disciplinas, la ingeniería acuícola, los biólogos, etcétera. Pero cada vez hay más médicos veterinarios porque hay cuestiones que tienen que ver con la producción. Pero no solamente esto, las cuestiones que tienen que ver con la sanidad acuícola, es decir, las enfermedades de animales acuáticos, son una de las principales causas que llegan a afectar la producción. Hemos tenido brotes importantes en camarones en años recientes, pero también la tilapia se ha visto afectada por un virus recientemente, etcétera. Hay enfermedades que pueden diezmar a las poblaciones acuícolas. Es decir, no solamente es sanidad animal, sino también
sanidad acuícola. Y tenemos comités estatales de sanidad e inocuidad acuícola, no en todas las entidades, como sí los hay de fomento y protección pecuaria en todas las entidades del país, e inclusive uno adicional en la región de la comarca lagunera, sino que tenemos por lo menos en todas las entidades costeras del país y también en las entidades no costeras, pero que tienen una producción importante en aguas continentales, en ríos, en arroyos, en estanques, en lagunas y lagos. Aguas continentales, como se les llama. Entonces, en todos estos comités hay médicos veterinarios. Algunos comités son dirigidos por médicos veterinarios o tecnistas, como gerentes o como coordinadores de inocuidado o de sanidad acuícola. El consumo de alimentos. La humanidad depende de la agricultura y de la ganadería para alimentarse. 20% de las pérdidas de la producción animal están ligadas a enfermedades y el otro 30% está ligado a problemas durante la cosecha, durante la conservación, durante la manipulación, el transporte, la elaboración, etcétera, de los alimentos. Entonces, el 50% de la producción animal y de la producción agrícola y ganadera se llega a perder, ¿sí? Se espera que para el año 2050, vean, estamos ahorita entre 2015, un poquito más, arriba de 7.300, ya estamos como en 7.800 millones, una cosa así, en 2020, pero se espera que para el año 2050, quiero verlo, espero que todos estén bien, va a haber una demanda de más del 70% en las proteínas animales para consumo humano. ¿Por qué? Bueno, porque se espera, ojalá sea cierto, que haya una consolidación de las clases medias, particularmente en los países que estamos en vías de desarrollo, ¿no? Llevamos en estas vías desde que nací y no le vemos el fin, pero seguimos en las vías de desarrollo. Algún día vamos a decir que somos desarrollados, ya pertenecemos a la OCDE, lo cual nos hace sentir peor porque siempre somos el último país de la OCDE en todo, ¿no? Pero bueno, somos de los países ricos. La verdad que México es un mosaico y tenemos zonas donde sí tenemos niveles tipo OCDE y otros donde tenemos el nivel quizás más real, más cercano a muchos de nuestros países hermanos de América Latina o países africanos o de ciertas regiones de Asia. En fin, esto genera esta posible futura demanda de consumo de alimentos, genera retos nuevos fundamentalmente en 3 puntos. Primero, el control de enfermedades. Segundo, el incremento de la producción animal en general. Y tercero, la preservación de los alimentos. Es decir, necesitamos prepararnos como médicos veterinarios en estos 3 temas, ¿sí? Control de enfermedades, somos médicos veterinarios. Incremento en la producción animal, también somos zootecnistas, así lo dice, y zootecnia, nuestro título, ¿sí? Y preservación de los alimentos. Esto no está escrito en el título, pero está descrito dentro de las funciones sustantivas que tenemos los médicos veterinarios. La inocuidad y la calidad de los alimentos. Es parte de lo que nos toca hacer. Tiene que ver con esta preservación de los alimentos. Resistencia a antimicrobianos, que es un problema que pudiéramos decir, bueno, pues es de poblaciones humanas. Bueno, resulta que son los antibióticos medicamentos que se utilizan para tratar infecciones tanto en humanos como en animales. Su uso inapropiado favorece o promueve el desarrollo de microorganismos resistentes. Disminuye la eficacia de los tratamientos porque necesitamos cada vez tratamientos más potentes con más millones de unidades internacionales y por supuesto pone en peligro el control de las enfermedades infecciosas porque cada vez tenemos bacterias más bacterias súper poderosas, ¿no? Como aquellas chicas. Bueno, en el caso de la administración de los antimicrobianos a los animales, nuestra Ley Federal de Salud Animal establece con claridad que es una competencia exclusiva de los médicos veterinarios o tecnistas, pero necesitamos formación y capacitación para saberlos utilizar. Hay algunos que están restringidos o que se deben restringir para ciertas especies, para cierto uso particular, ¿sí? No podemos utilizarlos indiscriminadamente porque esto genera o promueve todo esto que estamos diciendo antes, toda esta problemática. Y el bioterrorismo. ¿Qué carambas tenemos que hacer nosotros con el bioterrorismo? Bueno, el 80% de los agentes que se han identificado por las agencias internacionales como que tienen un uso potencial para fines bioterroristas son patógenos de origen animal, ¿sí? Durante la Primera Guerra Mundial ya se utilizó el muermo como un arma biológica en Europa, en Rusia y en Estados Unidos
fue eficiente y no era tanto para afectar a los humanos, sino a los caballos, que en aquella época eran el principal vehículo de transporte de las tropas y de las armas en esta guerra. En el año 2001, ya en este siglo, después de los atentados a las Torres Gemelas, hubo atentados vía correo mediante el envío de esporas de anthrax en Estados Unidos, ¿sí? Y en algunas otras partes del mundo. Es decir, existen estos riesgos potenciales. México estableció toda una estrategia relacionada con la prevención antiterrorista, donde nos invitaron a participar como médicos veterinarios, justamente por este enfoque que tenemos, ¿sí? Pero no solamente es algo de los gobiernos sino la FDA, la Oficina de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, contempla que puede haber bioterrorismo. Y no pensemos en esporas de anthrax mediante correos a grandes organizaciones y corporativos, sino en algo más cercano y que inclusive lo hemos visto. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna vez un video de unos fulanos orinando dentro de latas que iban a ser comercializadas. Esto fue en México, ¿sí? Y que tuvieron el cinismo de filmarlo y subirlo todavía a internet, ¿sí? Y se viralizó. Y esto le pegó muy fuerte a la empresa, ya no digo ni cuál para que no se acuerden, pero este tipo de cosas impactan. O sea, imagínense saber que uno tiene el riesgo de adquirir un alimento contaminado con orina humana. Bueno, existen metodologías que nos ayudan a establecer los riesgos y a disminuirlos, ¿sí? A identificar riesgos y disminuirlos. Esto es el Food Defense Plan Builder, o sea, el constructor de un plan de defensa alimentaria, enfocado exclusivamente a que en las industrias elaboradoras de alimentos se prevengan y se controlen los riesgos potenciales de bioterrorismo, ¿sí? Mediante un proceso muy similar al HACCP y que son herramientas que, por ejemplo, yo tomé una capacitación de esta ofrecida por un organismo certificado, calidad agroalimentaria, que lo trajo y lo está ofreciendo ahora a las empresas como una posible certificación. Es decir, tenemos que ayudar a las empresas en términos de certificación de inocuidad, pero no solamente de inocuidad, sino también de que van libres de riesgos potenciales en términos de bioterrorismo, de contaminación por parte de los empleados, de que puedan ellos, así, estoy resentido, me van a correr la semana que entra, no me dan un aumento, etcétera. Pues ahí aviento una salmonela y hay que se freguen sus consumidores, ¿no? ¿Se puede prevenir? Sí. Existen metodologías, son estrategias que ya tiene la FDA y que las distribuye para que cualquiera las pueda utilizar con la capacitación correspondiente y la certificación adecuada y que entonces ayuden a las empresas también a establecer estos controles mínimos para que garanticen que los productos van libres de ataques terroristas. Y aterrizamos entonces a un concepto, esta es la parte final de la plática, concepto que fue llamado una medicina por Calvin Schwabe. Él fue profesor de mis profesores que fueron a estudiar a Davis, el doctor Raúl Vargas, el doctor Carlos Rosales y algunos otros colegas que fueron a estudiar allá, y él era el profesor de epidemiología. Su texto lo utilizábamos nosotros cuando yo estudié la maestría, era la Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento es el texto de Veterinary Medicine and Human Health and Veterinary Epidemiology. Bueno, él hablaba ya de trabajos que se habían hecho en Sudán en los años 60, basados en que no hay diferencia en los paradigmas entre enfermedades o la medicina de los humanos y la medicina veterinaria, porque ambas ciencias comparten un cuerpo común de conocimientos en anatomía, fisiología, patología y en el origen de las enfermedades en todas las especies. Y entonces el modelo que se desarrolló a partir de esto fue el control de la fiebre del Valle del Rift. ¿Por qué? Porque es una zoonosis, está asociada, y encontraron claramente el estudio de esta enfermedad. Dice que
en la medida que aumentan los brotes en las poblaciones animales, aumentan los brotes en las poblaciones humanas. Siempre que se establece una serie de características que tienen que ver con la presentación de las lluvias, el sol, la vegetación, etcétera, se amplifica el potencial transmisor de estas enfermedades y entonces se presentan los brotes en humanos. Si nosotros conocemos estos hechos, podemos establecer estrategias de prevención y control de la enfermedad basadas en estos hechos para saber, a partir del monitoreo del clima, saber cuándo podemos practicar actividades de vacunación en las poblaciones animales, hacer detección temprana mediante sistemas y programas de vigilancia epidemiológica que eviten la amplificación de estos agentes patógenos y que por lo tanto tengan un impacto en, esta palabrita la van a oír, en el aplanamiento y disminución de las curvas de presentación de las enfermedades, lo cual genera un control oportuno, ¿sí? Esto, que ya desde aquellos años se estaba tratando, es lo que ahora conocemos como una sola salud. Me dio muchísimo gusto escuchar el discurso de inauguración de estos eventos de charlas organizados por la Federación, porque el doctor Francisco Javier Trujillo planteó algo que habíamos pedido durante años y me da mucho gusto saber que ya se va a hacer. Senacica ya va a dejar de esperar a que Secretaría de Salud nos llame y nos diga, échame la mano, ¿sí? Senacica va a promover el liderazgo en términos de una salud. Todo esto que vemos aquí son áreas de oportunidad donde podemos trabajar. Áreas de oportunidad donde como médicos veterinarios podemos colaborar para el control y la prevención de enfermedades. Ya lo vimos. Mediante el control de las enfermedades como la fiebre aftosa, de manera colateral hemos trabajado en pro de la inocuidad y calidad de los alimentos a través del desarrollo de los establecimientos tipo inspección federal. A través de programas de esterilización masiva de moscas del gusano barrenador, hemos controlado estos problemas de miasis también en poblaciones humanas. A través de la vacunación y control de fauna canina, actividades de esterilización y promoción de la tenencia responsable de animales de compañía, hemos logrado abatir enfermedades como la rabia en nuestro país. Son éxitos veterinarios. Hemos tomado también las adversidades, los brotes, los problemas para crecer como profesión. Tenemos muchísimas escuelas de medicina veterinaria, tenemos un Consejo Nacional de Salud Animal, previo al CONASA, que es el Consejo Nacional de Salud, de Salud Humana. También se llama CONASA, nos copiaron, pero este fue primero, ¿sí? Y hemos tenido el liderazgo en el control de muchas otras enfermedades, porque de manera natural lo tenemos. Ya lo vimos en la historia, ¿sí? Bang, Brucela, Toherty, Mundial, Guerin, vacunas contra la tuberculosis. Entonces, nosotros tenemos actividad y potencial en el desarrollo de investigación aplicada para la resolución de problemas y de trabajo en colaboración con las autoridades de salud pública para ayudar a prevenir y controlar enfermedades. Actualmente Senacica está llevando a cabo un programa de investigación para determinar si los animales de compañía se están infectando o no en nuestro país. Es muy bueno que se haga esto, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que alguien va a decir, es que sí, los animales son culpables de los casos de COVID-19. Y tendremos que tener documentado, acuérdense, ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia. Tendremos que tener documentado que esto no es cierto porque se vio que los animales sí se infectan, pero no pueden transmitir, etcétera. Y si sí, pues tendremos que tomar las medidas conducentes. También no se trata de negar el sol o taparlo con un dedo, ¿sí? Se trata de conocer cómo son las enfermedades. Y hablamos de todo tipo de enfermedades. Aquí en enfermedades, en medicina comparada, vemos enfermedades como el cáncer, porque en otros países ya van en ese nivel. El veterinario trabaja de manera coordinada con el clínico, porque si un perro presenta diabetes, es muy probable que el propietario ya la tenga o vaya para allá, porque tienen los mismos hábitos.
salen o no salen a correr acompañados, comen o no comen las mismas cosas, los propietarios se echan a ver todas las series en Netflix o en cualquier otra cadena con un altero de botanas que comparten con el perro, etcétera. Entonces los animales acaban enfermándose de cosas similares que sus propietarios, ¿sí? Entonces no solamente es en medicina de producción, sino también en la clínica veterinaria. Es muy importante que haya esta comunicación y no podemos nosotros seguir trabajando de manera aislada. Qué bueno, me da mucho gusto que Senacica esté tomando esta iniciativa para que Una Salud, como se le conoce, One Health, esta iniciativa, provenga del lado veterinario y convenza al lado médico de la importancia que tenemos o de la importancia que tiene el que trabajemos de manera junta y coordinada. Creo que esta es la última diapositiva y pasamos a la sección de preguntas. Aquí abajo les dejo mis correos jfml@unam.mx, es mi correo institucional, por supuesto. Tengo el correo de Monroy con una sola R, recuerden, así se escribe. 1959, que es el año de la cosecha. Lo tengo en dos versiones, lo tengo tanto en Hotmail como en Gmail. Entonces, en cualquiera de estos correos, si hubiera preguntas que no alcanzáramos a contestar aquí, no sé cuántas personas estén escuchando, pero si hubiera alguna pregunta por ahí que se les fue o que les da pena o que vieron esto ya en video y ya no estábamos en la transmisión en vivo, con todo gusto me lo pueden mandar y trataré de contestarles algo, no necesariamente todo, pero sí con todo gusto. Entonces, muchas gracias, Misael. Adelante. Muchas gracias, doctor Monroy. Sin duda lo mencioné al inicio y realmente fue un cierre con broche de oro. La verdad nos dio un panorama espectacular de cómo es que el médico veterinario participa en la salud, en cuidar la salud de la población, en este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que comentábamos fuera del aire. La verdad es que me da mucho gusto y no se ve reflejado en los comentarios que además de nuestros asistentes están participando hoy. Tenemos muchos colegas de Sonora, de Sinaloa, Michoacán, del Estado de México, de Durango, de Panamá, todos felicitándolo por la gran charla que acaba de brindarnos. Hay una pregunta de Rogelio Rubio Maldonado en cuanto estaba hablando sobre el tema de la COVID y pregunta de qué tan conveniente sería adicionar el lavado de cara después del de las manos, porque ahí es exactamente donde el virus ingresa por la nariz y por los ojos. Bueno, yo diría, pues va a depender. Siempre, normalmente con mis alumnos, cada vez que se plantea una pregunta, la respuesta casi siempre empieza con depende. Depende de a dónde vamos, depende qué vamos a hacer, depende cuál es nuestra convivencia y qué tan estrecha con otras personas, ¿no? Si voy a salir a la tienda, como lo hago yo aquí con frecuencia, no sé qué tanto se escucharon los vendedores, espero que no mucho, pero pasan todo el tiempo. Pero voy a la tienda y pues me llevo mi cubrebocas, me llevo mis lentes, me pongo mi gorra y me salgo, hago mis compras con la sana distancia, pago y regreso. Realmente mi contacto con las personas es haber dado el dinero y haber recibido el cambio, punto, ¿no? Entonces no estoy en unas zonas abundantemente hacinadas y demás. Realmente el lavado de manos y las precauciones que mencioné son suficientes, ¿no? Si estoy en un sitio, si voy a un sitio en donde sí hay condiciones potenciales de transmisión, porque estamos en un lugar cerrado, porque la sana distancia no se puede mantener, porque es el metro, una combi o algún lugar en donde forzosamente estamos más cercanos unos a los otros, pues sí puede ser conveniente. Lo importante aquí, si el virus ya llegó a la superficie de la piel, pues realmente el riesgo es muy alto, ¿no? Pero sí es importante también que consideremos que no es nada más de que nos caiga una partícula vírica y ya me voy a enfermar, ¿no? Sino que también en la medida en que usamos estos mecanismos de protección, pues disminuimos la carga de virus que nos va a caer y disminuimos entonces, por lo tanto, el riesgo de que sea una infección grave. A lo mejor se da la infección, pero de una forma mucho más leve. Si creemos que
había gente tosiendo, que estábamos muy cerca, que acompañamos a nuestros hijos al examen de Comipems o alguna cosa así, y veíamos gente por ahí que tosía o lo que sea y se nos acercó mucho, pues yo diría que en la medida de lo posible, pues sí habría que regresar y lavarnos. Ahora, em, también se recomienda, por ejemplo, el uso de gel. Ahí está uno de mis gatos, miren, Morris, siempre tienen protagonismo, se asoman. Bueno, entonces, podríamos utilizar en caso de emergencia, si apenas voy al trabajo y me tuve que subir al metro, etcétera, pues el alcohol gel, ¿no? Si vemos que están tosiendo, pues a lo mejor mantener los ojos lo más cerrados que sea posible para no caernos y demás, o inclusive taparnos o voltearnos para otro lado, ¿no? Realmente, yo creo que serían condiciones extremas en las que tendríamos que hacer este lavado de cara. Gracias, doctor Monroy. Tenemos otra pregunta de Amaury Cordero, desde Baja California Sur. Ya están con el Pregunta, huracán sí, en California. Espero que pre- ya no. Saludos. pregunta si una sola salud y salud pública veterinaria hay alguna diferencia. Sí, salud pública veterinaria es el concepto con el que crecimos. De hecho, mi departamento se llama de salud pública, pero la asignatura que yo cursé era salubridad pública veterinaria. Pues ya se llamó salud pública veterinaria. Y el enfoque aquí es que sí son las actividades que los médicos veterinarios hacemos en salud, pero es más o menos como si se agarrara el pastel y se partiera una rebanada y dijeran, esto te toca a ti, ¿no? A ti te toca control de fauna nociva, te toca control de animales que pueden ser vehículos de enfermedades, etcétera, lo cual es bueno. Pero en sí el concepto de una salud es un concepto más global en donde se habla de que la organización de las acciones enfocadas a la prevención o a la salud pública tienen que ser lo más de igual a igual que sea posible, ¿no? Es decir, sí tiene que haber una cabeza y muy probablemente sean los médicos, pero hay responsabilidades que tienen que ser encabezadas por veterinarios, por, por la naturaleza de las acciones que se van a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, sí es muy parecido el concepto de salud pública veterinaria, pero hablaría nada más de la parte de una salud que nos toca a nosotros y dejaría fuera a las acciones que corresponden también y que competen al área médica. En rabia es donde lo podemos ver con más facilidad. Se controla la rabia, pero tiene que ser integral. O sea, habíamos hablado de la vacunación de perros, habíamos hablado de la tenencia responsable de animales de compañía, el control de la población canina, etcétera. Todas estas son acciones preventivas. Pero ¿qué pasa si ya hubo una agresión? ¿Qué pasa si ya una persona se expuso a un potencial ataque de un perro rabioso? Bueno, pues ahí ya no nos toca a nosotros. Esto ya le toca al médico. El médico en el área de atención, en el centro de salud, tendrá que conocer cuál fue la situación, tendrá que conocer si hay o no resultados positivos del perro, si se capturó, si se tiene en cuarentena, etcétera. Pero él va a tomar las decisiones médicas, lo que compete a aplicar o no el tratamiento, a quizás si fue correcto el lavado que se hizo de la herida, el tratamiento, si el tiempo fue suficiente como para que sea oportuno aplicar las vacunaciones como parte del tratamiento post-exposición, o requiere inclusive aplicación de suero inmune, que normalmente si la herida es fresca se pone la mitad en la herida y la otra mitad se pone en forma sistémica, pero estas decisiones las toma el médico, entonces es parte del trabajo integral. ¿Quién más participa aquí? Pues las trabajadoras sociales, yendo a hacer seguimiento por si alguien abandona el tratamiento, tienen que ir a la casa o a la vivienda de donde la persona fue agredida, tienen también que dar seguimiento con los responsables de los animales, también tienen que actuar las autoridades civiles, porque puede haber responsabilidades civiles en términos de que a lo mejor le echó el perro a la persona o lo tuvo irresponsablemente, tal vez el perro era de una empresa eh, de defensa, de guardia y protección, alguna cosa así. O sea, hay muchos aspectos que no todos son de salud pública veterinaria. El contemplarlos todos es el enfoque de una salud, en donde vemos qué le toca a cada quien. Y en salud pública veterinaria, pues solamente estaría lo que nos toca a nosotros, e inclusive tal como estaba tradicionalmente, pues a veces no nos interesaba o no sabíamos qué ocurría en todo lo demás en cuanto a la atención
de una situación que compete a todos y cada quien debe saber qué es lo que le toca, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues bien, ya no veo algunas otras preguntas más que comentarios de felicitación por la excelente plática que nos dio el día de hoy. Muchos saludos de muchos amigos, de la doctora Elizabeth Loza Rubio, Laura Ramírez Cancino, Alejandra Vila Pineda, Héctor Conde desde Tlaxcala. En fin, seguramente en alguna oportunidad podrá visualizar, estos comentarios en la página de Facebook de la Federación. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. La verdad es que toda esta semana fue ardua y con diferentes temas muy interesantes. Esperamos que hayan sido de su agrado y próximamente estaremos organizando algunos otros simposios y conferencias. Además, les informamos que todo este ciclo de conferencias, además de que van a estar aquí disponibles en la página de Facebook, estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Y sin más, doctor, muchas gracias nuevamente, qué gusto tenerlo y hasta la próxima. Al contrario, Misael, muchas gracias a ti, al doctor Palafox, a la Federación por la oportunidad y a todos los que tuvieron la paciencia de estar aquí esta casi hora y media con nosotros. Insisto, me da mucho gusto poder participar. Saludos a todos los que mandaron saludos y qué bueno que sí se pudieron conectar. Y abrazo, Misael, que estés muy bien. Muchas gracias, síganse cuidando. Hasta luego. También, nos vemos.